Querida iglesia, y damos gracias a Dios. No me canso de decirlo siempre por el tiempo que Él nos permite disfrutar juntos. Es un privilegio poder estar unidos, adorando a Dios, compartiendo su palabra como cuerpo de Cristo. Hay lugares en donde no se puede hacer, donde está prohibido, pero gracias a Dios hoy disfrutamos la libertad de poderlo hacer. El conocimiento de Jesucristo por medio de su Espíritu y la adoración por medio de nuestro ser interior, esa adoración que es en espíritu y en verdad. En esta noche vamos a estar hablando acerca de avanzar en medio de la oposición. Díganme en cuántos de ustedes cada vez que han querido de alguna manera avanzar en algo, se han encontrado con oposición. Bueno, déjeme decirle que esto es algo normal. Y déjeme decirle también que cada vez que nosotros querramos avanzar, va a haber una oposición. Primeramente porque es algo natural. Vayamos a nuestra normalidad, vayamos al hombre natural. Hay una ley, que es la ley de gravedad, que cada vez que uno quiere ponerse en movimiento, ir hacia algo, la ley de gravedad, ¿qué hace? Lo tira para abajo. ¿Correcto? Si yo pierdo el equilibrio, la ley de gravedad a mí me va a tirar para abajo. En el momento en el que yo me quiero levantar y quiero caminar hacia algo, la ley de gravedad va a poner resistencia en mi vida. Lo que pasa es que una vez que nos acostumbramos a caminar, a movernos, convivimos con esa resistencia y prácticamente no le hacemos caso. Nos damos cuenta que a veces aparece cuando tenemos que hacer algo, ¿no? Estamos cansados, la ley de gravedad ¿qué hace? ¡Pum! Nos hace descansar y viene tu esposa y te dice, querido, querida, vas al almacén a traerme... ¡Oh! No, ¿por qué no vas vos? Dale, dale, bueno, me levanto, ¿no? Pero ahí vos ya estás viendo resistencias. Lo natural hace que cada vez que uno quiera avanzar, quiera caminar, ¿no? Hacia algo, de alguna manera haya una resistencia en uno. La parte emotiva también, sobre todo cuando tengo que moverme mucho, ¿no? ¿Hasta dónde tengo que ir caminando? ¿Hasta allá? Oh, no. Siempre hay una resistencia. Nos acostumbramos a convivir con esto. Vamos a ver esto bueno, yo ya no, pero los que tienen hijos adolescentes, ¿eh? Pedile algo a tu hijo. No, ¿por qué no va otro? ¿Eh? Yo voy a ir, no, estoy cansado, no, hasta allá, no, ¿viste? Son resistencias, ¿no? En la emoción hay resistencias, en lo natural hay resistencias, en lo físico hay resistencias, hay oposición. Tenés que ir hasta un lugar, ¿no es cierto? Y hay una loma, y viste esa oposición hasta ir, ¿no? Se larga a llover, hace frío. Siempre que uno quiere ir hacia algo, es natural que haya una oposición. Por supuesto que esto también está presente en el reino espiritual. En el reino espiritual, cada vez que yo quiera avanzar hacia algo, me voy a enfrentar con oposición. Me voy a enfrentar con la oposición física del mundo en el que vivo. Porque el mundo en el que vivo es contrario a Dios. Aunque muchas veces yo quiera conciliarlo, puede haber una aparente conciliación en algunas cosas, pero a la larga dice la palabra de Dios que el mundo ama lo suyo. Por eso es que si tu amor está en el mundo, nunca puede estar en Dios. El mundo no ama a Dios, el mundo rechaza a Dios. Si yo quiero avanzar en los propósitos de Dios, el mundo tarde o temprano va a ser una oposición para ese avance. Mi naturaleza no agrada a Dios, mi naturaleza no quiere saber nada con Dios. A veces muchos les resulta tedioso o demoran toda una vida en darse cuenta de este principio que está adentro. Tu naturaleza rechaza todo lo que es de Dios, no se sujeta a la ley de Dios, no quiere y tampoco puede hacerlo.
Muchas veces el cristianismo emocional o sentimental es el que abrazamos porque es el más cómodo y es el que pareciera que no ofrece ningún tipo de resistencia. Pero el cristianismo auténtico, la vida espiritual auténtica, se va a oponer a la corriente de este mundo. Mi naturaleza se va a oponer a la naturaleza del Espíritu Santo. Y por supuesto, y esto siempre es bueno tenerlo en cuenta, y lo vamos a ver bien claro en el texto de hoy, tenés un enemigo espiritual. Algunos ven al demonio en todos lados, y eso no está bien. Otros no lo ven nunca y atribuyen todo al reino natural. Y eso tampoco está bien. En cualquiera de los dos aspectos, el enemigo hace su obra. Sí hay una oposición espiritual por parte del enemigo que cada vez que vos determines llevar a cabo el propósito de Dios y avances hacia Él, en la medida que ese propósito se vaya haciendo más esencial, la oposición va a ser más grande. Pero el flujo de Dios sobre tu vida va a ser mayor también. Porque Él lógicamente va a darte todo lo necesario para que vos puedas avanzar. No va a permitir en ninguna instancia que el enemigo te sobrepase. Pero ahí está nuestra fe, la fe del justo. No es por vista, es por fe. Si no, dejaré que la oposición natural y espiritual frene mi avance. Y la realidad es que en el propósito de Dios para tu vida, aquel al cual vos estás avanzando, allí está todo para vos. Allí están los recursos. Allí está el poder de Dios, los recursos materiales, espirituales y todo lo que Él preparó para que vos cumplas el plan y el propósito que determinó para tu vida. Todo está allí. Por eso es tan importante que el Hijo de Dios se mantenga en perspectiva, se mantenga enfocado en el propósito y no se pierda. A veces no sabemos ni para qué estamos en la iglesia. Voy a la iglesia para sentirme bien. Vengo para que Dios me sane el juanete, pero no sabemos en la perspectiva o no entendemos el propósito. Dios te quiere sanar el juanete, quiere que estés bien, pero eso es secundario. Hay algo que es más importante. Dios quiere llevar a cabo su plan a través de tu vida. Y por supuesto que va a haber oposición. Pero qué importante que es que como cuerpo de Cristo nosotros podamos aprender a avanzar en medio de la oposición. El sábado pasado hablamos acerca de un personaje. A ver, ¿quién me dice de quién hablamos? De Nehemías. Nehemías se mantuvo firme en el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito? El propósito era levantar los muros porque el pueblo estaba expuesto. Y Nehemías se mantuvo firme en el propósito. Tenía oposición Nehemías. Desde el momento que Nehemías tiene la visión de Dios, del plan divino, desde ese mismo momento hubo oposición en su vida hasta que finalmente el propósito para él y ese tiempo se cumple. Para poder entrar un poquito en contexto, recordamos que ya el templo estaba levantado. El altar estaba levantado, o sea que el pueblo ya tenía una vida espiritual, pero los muros estaban caídos. Y esa vida espiritual no podía prosperar, no podía expandirse porque los muros estaban caídos. Hablamos de dos textos que nos mostraban de alguna manera esta realidad espiritual. Hablamos de Miqueas 7:11, que nos explicaba claramente que en un momento determinado los muros se levantarían y los límites de Israel se expanderían, mostrándonos eso en nuestra vida, que cuando los muros espirituales están levantados en nosotros, los límites se expanden, crecemos, avanzamos hacia el propósito. Pero ¿cuáles son esos muros? Proverbios 25:23 me dice que el hombre que no tiene su espíritu riendas es como una ciudad sin muros. Entonces, ¿cuáles son esos muros espirituales? El carácter espiritual de cada uno de nosotros. Esos son los muros que permiten avanzar en el propósito divino. Cada vez que predicamos la palabra de Dios, cada vez que enseñamos, Cristo se va renovando en carácter en tu vida. Por supuesto que lo que queremos nosotros generalmente, ¿qué es? La dádiva de Dios.
Hay una respuesta de Dios para cada necesidad que tiene que ver con tu carácter. No con que se arregle afuera la cosa, sino con que se arregle primero adentro, después se arregla afuera. Recordamos la barca, recordamos los discípulos. El problema no era la tempestad, era la incredulidad de ellos. Primero se tenía que resolver adentro de la barca su incredulidad y solamente Él con una palabra calmaba absolutamente las tormentas. En tu vida y en mi vida es exactamente igual. Lo de afuera se soluciona en un abrir y cerrar de ojos, pero lo de adentro se soluciona de la mano de Dios con mi cooperación. Y ahí es donde se levantan los muros y ahí es donde se expanden los límites. El pueblo de Dios, lamentablemente, no levantaba los muros, entonces no se podía expandir. Un autor dijo que realmente cada historia bíblica es fascinante, pero realmente va a cumplir su propósito en nuestras vidas siempre y cuando podamos ver el carácter de Dios detrás de la historia. Si nosotros no vemos el carácter de Dios, no vemos a Cristo detrás de la historia puede ser muy linda, pero tu vida no va a cambiar. Entonces, en lo que hoy vamos a estar viendo como historia, yo quiero que vos puedas ver el carácter de Dios detrás de cada suceso, para que podamos irnos de aquí siendo Nehemías, para irnos de aquí levantando los muros de nuestra vida. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios entonces en Nehemías capítulo 4. No era Proverbios 25-23, era 25-28, por las dudas. Como el texto es muy largo, si leemos una sola parte nos vamos a quedar muy cortitos de todo lo que el Señor va a hablar a nuestra vida. Entonces hoy lo vamos a hacer de manera expositiva. O sea, vamos a ir leyendo partes del texto y vamos a interpretarlo juntos. Vamos a ir primeramente del versículo 1 al 3. Capítulo 4 de Nehemías, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, simplemente lo tirará. Iniciamos esta palabra hablando de la oposición cuando avanzamos. El pueblo de Dios junto con su líder está avanzando en un desafío. ¿Cuál es el desafío? Construir los muros. Es necesario crecer. Para crecer tengo que construir. Entonces los enemigos del pueblo de Dios, ¿de qué se percatan? De que un hombre que viene de afuera está incitando al pueblo de Dios ¿a qué? A construir. Es importante, iglesia, que vos y yo podamos entender y comprender el inicio de las cosas. Gran error hay en nuestra vida cuando tomamos decisiones que no inician en Dios. Como inicia una decisión es como va a continuar. Y si yo quiero arreglar la continuación de lo que decidí en un principio y no voy a la raíz, lamentablemente voy a estar recauchutando las cosas el resto de mi vida. Por eso que es fundamental que cada decisión, cada inicio pueda ser siempre en Dios. Pero por supuesto, cada vez que hay un inicio en Dios, va a haber una oposición directa del enemigo para frustrar ese inicio. Y esto fue desde el principio. El hombre inicia, Dios inicia por supuesto, pero el hombre inicia su actividad en Dios e inmediatamente se tuerce el inicio del hombre. El hombre quiere iniciar algo independiente a Dios. ¿Se anima a ser sincero conmigo? ¿Cuántas veces usted inició algo conociendo a Dios pero independiente a Dios? Yo sí.
y nunca más en la vida lo quiero hacer. Y eso me trajo consecuencias. Ahora bien, esta es la buena noticia. ¿Cómo resuelve el Señor un inicio independiente a Él? ¿Cómo resolvió el inicio de Adán equivocado? Con Cristo. Resolvió el problema despojándolo de ese abrigo de hojas y cubriéndolo de su Hijo. ¿Cómo soluciona el Señor ese inicio que me equivoqué y ya sé que me equivoqué y el enemigo cada día de mi vida trae y te dice te equivocaste? ¿Cómo lo resuelve el Señor? Con Cristo. Cristo es el sacrificio no solamente por tu pecado, por tu error también. Y en Cristo hay un nuevo inicio, como lo estaba viendo en el pueblo de Dios. Pero cada vez que hay un nuevo inicio, hay un enemigo que se va a oponer a ese nuevo inicio. 150 años atrás el pueblo tuvo que cesar el construir el templo. ¿Por qué razón? Porque el enemigo salió al encuentro. Luego de 150 años más, ese enemigo murió. Pero resulta que ahora quieren iniciar la obra. ¿Y qué pasa? Se levanta de nuevo el enemigo. ¿Cómo puede ser si el enemigo murió? Porque vuestra lucha no es con carne ni sangre. El mismo enemigo que utilizó al hombre en ese momento lo está utilizando 150 años después para que el pueblo no construya, no salga del oprobio. Ese mismo enemigo que te atacó a vos en un momento, que te dejó con los muros caídos, que luego que te restauraste, luego que entendiste, ahora querés edificar de nuevo y sale nuevamente, como si estuviera fresquito. Porque sabes una cosa, el enemigo conoce el potencial que hay en el Hijo de Dios. Aunque vos no lo conozcas y aunque vos no lo creas, el enemigo sí lo conoce y lo cree. Por eso sostuvo al pueblo de Egipto parado. En Egipto sostuvo al pueblo de Dios parado porque sabía el potencial que había en el pueblo de Dios. Como también el enemigo sabe que si se levanta el pueblo de Dios y edifica el muro, ya no van a poder tener control sobre ellos. Pero qué interesante que es esto. Los enemigos que se oponían a Nehemías no tenían autoridad legal para detenerlo. No le podían mostrar un decreto, porque el rey le había dado permiso para construir porque era voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que utilizó el enemigo? La misma estrategia que utiliza en tu vida y en mi vida. Como el enemigo no tiene autoridad legal sobre tu vida, ¿por qué? Porque Cristo murió por vos. ¿Qué te dice el enemigo? Vos sos un caso perdido. ¿Qué te dice Cristo? Yo morí por vos. Vos no tenés vuelta. ¿Pero qué te dice el Señor? En Él todo lo puedo. Con vos no, ya no se puede hacer más nada. Todo aquel que viene a mí yo no lo echo fuera. No hay autoridad legal. Pero sí hay una estrategia de desánimo. Sí hay un desaliento que el enemigo va a sembrar en la medida que vos vas avanzando, porque legalmente no puede hacer nada, pero sí puede hacer desde el lado del desaliento. Y va a tratar de apagar tu fe para que vos no sigas avanzando. Y va a tratar de traerte el bajón para que vos no sigas avanzando. Y te va a hacer mirar a vos mismo. Estos pobres judíos, ¿qué pueden hacer? Si no saben construir, no saben hacer nada, ¿qué van a hacer? ¿Van a ofrecer sus sacrificios y Dios le va a contestar en un día? Sí. Pero siempre el enemigo toma una porción de la realidad y te la hace parecer como un todo. Y saca a Dios de la ecuación. Y saca la fe de la ecuación para que vos puedas mirar una realidad imposible. De esta manera, desanimaba al pueblo de Dios. Esa era la estrategia que utilizaba el enemigo. Vamos al versículo 4 y 5.
Acá Nehemías, frente a lo que el enemigo está trayendo, él va a dar una respuesta. El enemigo viene a tu vida con estrategia de desánimo. ¿Cuál es la respuesta que vos le das? Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras tu iniquidad, ni su pecado sea borrado de ti, porque se airearon contra los que edificaban. ¿Cómo responde Nehemías al ataque del enemigo? ¿Cómo respondés vos cuando el enemigo viene a tu vida con desánimo? ¿Respondés con desesperación, echando mano a lo que conocés y a lo que sabés, echando mano al brazo del hombre? ¿O respondés como respondió Nehemías? Nehemías respondió con oración, porque ese es el medio que vos y yo tenemos. Esa es la fortaleza que vos y yo tenemos. Pero pregunta, ¿por qué lo descuidás entonces? ¿Por qué cuando viene el momento de la dificultad empezamos a correr de manera desesperada antes que doblar nuestras rodillas e ir a Él? Nehemías es un cuadro de un líder práctico, pero su practicidad se desprende de la devoción. Él no empieza si no lo busca al Señor primero. Él sabe que todo lo que hará después de haber buscado a Dios será guiado por Dios y apoyado por Dios, pero Él no se manda solo. Él aprendió a buscar a Dios primero. ¿Por qué las cosas no salen bien en nuestra vida? Porque no nos dedicamos a buscar a Dios primero. Frente a la artimaña del enemigo, cuando querés empezar a avanzar y Él te frena con desánimo, echás mano a lo tuyo o simplemente dejás de edificar. Pero Nehemías fue al Señor primero. Por favor, querida iglesia, entendé. Tu forma de pelear es ir a Dios primero. Tu manera de decidir es ir a Dios primero. Tu manera de confirmar las cosas es ir a Dios primero. Versículo 6. Pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Vas a notar lo que te voy a decir ahora? ¿Sabes cómo Dios respondió la oración de Nehemías para con el pueblo? No dispersó al enemigo, no puso mágicamente los ladrillos, le dio ánimo al pueblo. Y eso es lo que vos y yo necesitamos. Ese ánimo espiritual producto del Espíritu Santo obrando en potencia dentro nuestro. Vos y yo necesitamos ánimo para recién movernos en fe. Ánimo espiritual para tomar decisiones en fe y mantenerlas. Esa fue la respuesta que el Señor le dio. No operó directamente en el enemigo, no operó directamente en las murallas, operó en el corazón de Nehemías y del pueblo trayendo ánimo. Porque el enemigo atacó con desánimo. Ellos lo tenían todo porque Dios estaba a favor de ellos, pero ellos necesitaban algo para creerle a Dios, ánimo. Vos y yo necesitamos, para llevar el propósito de Dios adelante, ánimo espiritual. Para cuando viene el enemigo y te dice, este va a hacer algo, vos que ya tropezaste tantas veces, vos que no tenés fuerza para hacer absolutamente nada, que tu vida es un fracaso, que fracasaste 1, 2, 3, vos vas a edificar un muro. Señor, mirá lo que el enemigo me está diciendo. Pero el Espíritu Santo va a llenar tu vida y te va a responder con ánimo espiritual, con fortaleza espiritual. Dios no mató a David, a Goliat. Insufló fuerza espiritual sobre David para que enfrentara a Goliat. Y Él va a insuflar su fuerza espiritual para que vos puedas caminar en la dirección que Él te dio. A veces vas a claudicar, ¿por qué razón? Porque dejás de depender y empezás a caminar en tus propias fuerzas.
Pero cada vez que vos te muevas en el ánimo de Él, aunque las cosas estén, aunque la oposición esté, vos te vas a mantener firme. Porque la respuesta de Dios a tu oración será ánimo. Ánimo espiritual. Ánimo que es fe en Él. Amén. La segunda etapa de la construcción, la primera es el inicio. La segunda etapa es la etapa en la que cada uno de nosotros tenemos que tener nuestro mayor cuidado. No es el problema el inicio. El inicio está lleno de entusiasmo, de novedad. El problema es cuando llego a la mitad. Versículos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron a todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. A ver si más o menos lo entendimos. ¿Cómo lo ataca el enemigo al pueblo de Dios? ¿Con qué? ¿Cómo responde Dios la oración de Nehemías? ¿Y cómo contesta el enemigo a la respuesta de Dios? Otra vez desánimo, pero más fuerte. Ahora no es solamente el escarnio, la burla, ahora es la amenaza. Ahora hay una amenaza de ataque. ¿Por qué? Porque los muros ya se empezaron a levantar. Y el enemigo ve cuando en tu vida los muros de tu carácter espiritual se empiezan a levantar. A él le gusta verte orar, a él le gusta verte venir a la iglesia, pero a él le gusta verte con los muros caídos para que entra, sale, toquetea, saca de ahí adentro, mete. Pero cuando los muros se empiezan a levantar, ya no puede entrar con tanta facilidad. Entonces tiene que hacer algo para frenarte, porque si no vas a construir completamente los muros y no le vas a dar a él lugar para nada, y eso él no lo soporta. Y lo que antes era un escarnio, como lo superaste con el ánimo, ahora va a atacar tu ánimo, te va a amenazar, ¿para qué? Para que no sigas construyendo y la obra pare. ¿Y qué es lo que va a hacer? Versículo 10. Perdón, versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos. Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué respuesta le da de nuevo? Orar. Viene otra amenaza mayor. Ah, no, esta no. Esta sí que tengo que hacer algo yo. Siempre es lo mismo. Oraste para la primera vez, orá para la segunda vez también. La primera vez, pero esto era más chiquitito. Esto es más grande. No solamente es necesaria mayor oración, es necesaria una oración vigilante. Esa oración que no pudieron tener los discípulos, que ni siquiera una hora pudieron permanecer en la noche con Jesús, cuando Jesús le dijo, oren, velen, porque la carne es débil. Por eso el enemigo vino y los derribó. Pero Nehemías entiende que el desánimo tiene que ser confrontado con oración y el ánimo tiene que ser volver nuevamente a avanzar. Y ahora no solamente oro, no solamente construyo, ahora tengo que tomar una actitud vigilante porque las paredes están hasta la mitad. Ya están protegiendo, pero todavía el enemigo puede entrar en tu vida y se va a ensañar más porque ve que estás construyendo. Entonces te tenés que despertar, tenés que vigilar tu vida para que el enemigo no pueda entrar más. Él te tuvo en oprobio 150 años, entraba y salía las veces que quería, y te tenía atemorizado, pero vos ahora empezaste a reedificar. Vos ahora orás, el ánimo viene sobre tu vida y el enemigo contraataca con desánimo, pero vos contraatacás con oración y con vigilancia. Esa oración desprolija, que un día sí, un día no, cuando tengo ganas sí, cuando tengo ganas no. Orá sin cesar, dice la palabra de Dios, de manera constante.
El Hijo de Dios cuando caminó en esta tierra no pasó un día sin estar en comunión con el Padre. Cada madrugada Él se levantaba a estar en comunión con el Padre, porque nada hacía por sí mismo, sino lo que veía ser al Padre. Y nosotros, que somos mucho menos que el Hijo de Dios, a veces creemos que podemos caminar, pelear y batallar con una oración desprolija de cada tanto y cuando tengo ganas. No es así, iglesia. No es así. Dios te llamó para grandes cosas, Dios te llamó para edificar muros, para alcanzar propósito, pero no lo vas a hacer con tus fuerzas, lo vas a hacer con las fuerzas de Él. Vas a ir a la presencia de Él y desde allí vendrán tus fuerzas y el enemigo intentará nuevamente atacar tu vida y en la presencia de Él vas a arrebatar nuevamente. Y tus muros se empezarán a levantar porque antes que los muros físicos se levanten, se levantaron los muros espirituales. Los hombres eran el muro antes que el muro material se levantara. Antes que la situación esté como vos querés que esté, primeramente tu corazón tiene que estar de la forma que corresponde, para que luego sí las demás cosas estén en orden. No confíes en lo material, no confíes en lo que ves, no digas que si esto está bien, todo lo demás va a estar bien. No, si vos estás bien, todo lo demás estará bien. Ahí es donde se empiezan a edificar los muros. Ahí es donde tengo que pelear y vigilar. Es ahí. Versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Ese es el punto crítico de la batalla espiritual. Llegamos hasta la mitad. ¿Qué pasa cuando llegas hasta la mitad de algo? La tendencia que tenés es establecerte. Llegaste hasta la mitad y ahora sos pesimista porque te cuesta ver todo lo que falta para terminar, pero no ves lo que hiciste hasta ahora. Veían el escombro. ¿Qué es el escombro? Cada vez que el muro o un muro era derribado por sus enemigos, el escombro estaba alrededor. Entonces ellos tenían que hacer un doble trabajo. Tenían que construir, levantar, pero tenían que correr el escombro, limpiar el escombro. Y el escombro era un recuerdo continuo del pasado. Cada vez que movían el escombro veían cuánto falta, cuánto trabajo hay que hacer. Mirá lo que pasó antes. Y esto es una realidad en nuestra vida. Cada vez que tenemos que edificar, a veces llegamos hasta la mitad, miramos el escombro de nuestra vida y no queremos seguir. Mirá el pasado, mirá tu pasado. Mirá lo que hay tirado, lo que hay roto. Mirá cuánto hay que trabajar para limpiar esto y edificar arriba. No se puede. Volvemos de nuevo. ¿Qué fue lo que bajó el ánimo de los acarreadores? Se terminó. Y cuando se terminó, ¿qué pasó? Frenaron la obra. No era un asunto de fuerza, no era un asunto de hombre, no era un asunto de constructores, era un asunto de ánimo. No es con ejército, no es con fuerza, es con su espíritu. Cuando el Espíritu de Dios viene y llena tu vida y vos te mantenés por medio de la fe, todo lo demás es relativo. Iglesia, entendé una verdad. No podés hacer la obra de Dios, el propósito de Dios, no lo podés cumplir con tus fuerzas. No es una opción. Las fuerzas del Espíritu Santo en tu vida son una necesidad para cumplir la obra de Dios. ¿Por qué razón el Señor le dice a sus discípulos, no se muevan hasta que no sean llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué razón la iglesia primitiva ora para que ese ánimo venga sobre su vida? Porque sabían que no lo podían hacer. Hoy nosotros queremos hacer las cosas con métodos, con fuerzas naturales. Y por más que tenemos recursos naturales para hacer las cosas, no tenemos resultados espirituales. Cada vez menos gente convertida. No es con ejército, iglesia, no es con fuerza. Es con su espíritu y es lo que necesitamos. No alcanza a haber llegado hasta la mitad. Está muy bien, pero falta mucho más.
Llegamos hasta la mitad de la obra en África. El escombro es mucho, la oposición es mucha. Falta todo el resto, falta lo más importante. Hay que avanzar. El enemigo, cada vez que estábamos en África, salía y decía, no se puede. Teníamos que estar haciendo un taller en medio de la selva, no se puede. Pero hablábamos entre nosotros y decíamos sin ver, el taller se va a hacer. No sé dónde vamos a conseguir las cosas, pero se va a hacer. Y por esa casualidad, que no es casualidad, pasó un auto, paró para ver, era un misionero. Necesitábamos un proyector, le contamos lo que íbamos a hacer y no es casualidad que ese misionero nos dio el proyector para hacerlo. Un día que no se podía perder, porque si se perdía todo. El líder de ellos no pudo ir, el ánimo de los que trabajaban también aflojó. Ellos no te respetan a vos, se respetan entre ellos, pero a vos no te hacen caso, nadie quería trabajar. Y pudimos encontrar una retroexcavadora en el medio de la selva, que hizo el trabajo en un abrir y cerrar de ojos, porque no dejamos de avanzar, porque el ánimo no decayó, porque aunque no había nada, seguimos avanzando, y no por nuestras fuerzas, por el Espíritu de Él. Y eso, iglesia, es nuestra fuerza. Yo no quiero animar tus sentimientos, no te quiero coachear. Yo lo que quiero que entiendas que el Espíritu Santo de Dios es el que toma nuestra debilidad y la convierte en fortaleza, en ánimo para seguir edificando. No dejes de edificar, no mires el escombro, no pares a la mitad, todavía queda mucho. Y si el enemigo está más ensañado con vos, es porque más cerca estás de cumplir el propósito. No dejes de avanzar. 12 al 15. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temas delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Mirá el ejemplo de un líder de Dios. Probablemente muchos dirían, qué irresponsable lo que está haciéndole hacer al pueblo. Pero este hombre de Dios no era como Saúl, que cuando veía que todos se desertaban desanimados, él estuvo dispuesto a romper el principio de Dios para agradarle al pueblo. Este hombre estaba comprometido con Dios y solamente quería agradar a Dios porque sabía que era la manera de bendecir al pueblo. Entonces, ¿qué le dijo este hombre? Cobren ánimo, recuerden quién es el Señor, recuerden todo lo que hizo, agarren sus armas espirituales y comiencen a pelear por su Dios, por su casa, por su familia. Comiencen a pelear, levántense. Ese fue el consejo de un hombre de Dios. Este hombre de Dios sembró el ánimo espiritual nuevamente en el pueblo. Ese ánimo era la respuesta a la oración. Cuando vas a tus rodillas, el Señor va a venir a vos con un ánimo nuevo. Todos esperamos una situación nueva, pero Él va a venir con un ánimo nuevo y luego sí va a venir con una situación nueva. Porque ¿qué pasó con el enemigo? Cuando el enemigo entendió que ellos seguirían adelante, el enemigo se retiró. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no tenía poder con el pueblo. Nunca tuvo poder con el pueblo. El único poder que tenía el enemigo sobre el pueblo era la incredulidad del pueblo. Y el único poder que Satanás tiene sobre tu vida es tu duda y tu incredulidad. Es ahí donde él te va a hacer dejar de construir.
Es ahí donde vos vas a claudicar, donde te vas a establecer hasta la mitad, donde vas a mirar el escombro y donde vas a decir, no se puede. Pero no ese es el camino. Vos estás para cosas mayores. Vos estás para alcanzar el propósito divino. Y por más que el enemigo venga con mentiras, dice la palabra de Dios, resistid al enemigo y es casualidad que tantos años atrás el principio se cumpliera de esta manera. El enemigo tuvo que huir, porque sabía que el pueblo estaba determinado a no claudicar y a avanzar en el propósito de Dios. ¿Por qué hoy el enemigo se hace fiesta con nuestras vidas? Porque donde tira algo pequeño, claudicamos. Y donde claudicamos, ahí está, feliz de la vida. Pero cuando, por más que tire los dardos que tire, vos avanzás y te sacudís el polvo y te levantás y avanzás de nuevo, y te caíste y te levantás de nuevo y seguís avanzando. El enemigo va a venir cada vez con algo más grande, hasta que va a llegar un momento que se va a retirar. ¿Sabés por qué? Porque los muros ya están levantados. Y cuando los muros están levantados, él ya no puede entrar. ¿Entendés? Él no puede entrar. Golpea sobre los muros, amenaza sobre los muros, pero no puede entrar. Por eso se ensaña de tal manera, para que no edifiques los muros de tu carácter. Recordar lo que dice Proverbios. El hombre cuyo espíritu no tiene riendas es como ciudad sin muros. A veces viene cualquier viento de doctrina. A veces viene cualquier pensamiento, de donde sea y de cualquier lado, y somos movidos tan fácilmente porque los muros están flojos, porque los muros no están levantados. Pero vos no sos de esas personas. Vos sos de aquellos que van a edificar muros firmes para que los límites se extiendan y para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Y en la etapa final vemos el 16 al 18, dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edifican en el muro, los que acarrean, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, con la otra tenían espada, porque los que edificaban, cada uno tenían su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Un mensaje facilista. ¿Cuánta gente engañada trae? Vení que Dios te soluciona las cosas. La palabra de Dios acá me está diciendo algo. Dios cumplió su propósito, pero el pueblo trabajó el doble. El pueblo no se quedó sentado esperando que Dios haga. Respondió al propósito de Dios y trabajaron. Se animaron y trabajaron. El concepto de la magia está en el mundo esperando que algo mágico resuelva mis problemas. Por eso tanta gente está dedicada al juego del azar, pero también está dentro de la iglesia, esperando que mágicamente Dios resuelva. Hay tiempos que vos vas a ver algo sobrenatural de Dios de manera tremenda como lo vio el pueblo de Dios en el desierto. Pero cuando pasás a la tierra prometida, Dios va a bendecir el trabajo de tus manos en esa tierra bendecida. Ya el maná no va a caer más. A veces nosotros queremos la experiencia espiritual que tuvimos en algún momento, que se repita, que se repita, que se repita. No funciona de esa manera. Hay nuevas experiencias espirituales para tu vida. Pero a eso es donde tenemos que ir. Pero a veces no queremos trabajar. No queremos hacer lo que hay que hacer. No queremos agarrar la espada, agarrar la pala. No queremos construir y pelear. O construyo o peleo. O ninguna de las dos cosas. Esto se resolvió en 1 mes y medio. Pero no se resolvió de manera mágica.
se resolvió de manera sobrenatural y Dios bendijo sobrenaturalmente el trabajo esforzado de su pueblo. Dios va a bendecir el trabajo esforzado de su pueblo. Eso es lo que tenemos que entender, porque estamos yendo hacia un propósito. Cuando viajamos a África, es muy lindo cuando volvemos con las fotos, pero nos levantamos a las 5 de la mañana, nos acostamos a las 8:30 de la noche, todos los santos días, durante un mes entero que estamos en aquel lugar. Trabajamos, edificamos, ministramos, a veces no nos podemos ni mantener en pie. Vamos detrás de un camioncito que tenemos que orar para que no se largue a llover. Comemos poco y nada, lo que hay allá. Es un trabajo esforzado. Yo trabajo acá, me levanto a la madrugada, pero allá trabajo el doble. A veces queremos las cosas sin compromiso, que las cosas se produzcan, pero con muy poquito de lo nuestro. Dios no obra de esa manera, iglesia. Porque cuando los muros son levantados, ¿qué es lo que implica? Se levantó un carácter espiritual en el cuerpo de Cristo. Y es muy triste cuando en el cuerpo de Cristo pocos son los que trabajan de manera esforzada y muchos se valen de ese trabajo. Pero cuando todo el cuerpo trabaja de manera esforzada, como en este caso, el enemigo se tiene que ir y la obra se termina. Finalmente, 19 al 23, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis sonido de trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta la salida de las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con sus criados permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Él con ellos y todos. Ahí no había noble, ahí no había rico, ahí no había pobre. Todo el mundo cooperaba a la obra de Dios. Todo el mundo en unidad. ¿Por qué? Porque si el enemigo entraba acá, todos desparramados no podían hacer nada. Pero si Nehemías decía, a la derecha, todos se juntaban a la derecha y resistían al enemigo a la derecha. Y eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. Por ese motivo el enemigo entra en el cuerpo de Cristo y lo divide. Te pone a vos un pensamiento contra él, contra el pastor, contra un líder, contra un hermano, y cada uno busca lo suyo propio dentro de una congregación. Y cuando viene el enemigo a atacar, no está la respuesta de unirse para repeler al enemigo. Entran los eslabones flojos, entran quienes tienen los muros caídos, entran quien no tiene ni pala, ni espada, ni nada, y está esperando que magia suceda. Pero este hombre de Dios supo unir al pueblo para que juntos alcanzaran el propósito. Yo dije en algún momento que cada uno de nosotros tenemos un propósito, pero nadie lo va a alcanzar solo. Lo vamos a alcanzar como cuerpo de Cristo. Hay ministerios acá. No lo vas a alcanzar solo. Lo vas a alcanzar cuando la iglesia te envíe. Te vas a nutrir con el cuerpo de Cristo, con el cuidado de los hermanos. Vas a pelear la sana batalla con tu hermano. Nos vamos a discipular y a nutrir como cuerpo. Vamos a representar a Cristo al mundo como cuerpo, no como individuos solamente. Pero si el enemigo logra introducir esto, nos divide, y si nos divide, no hay fuerza. Todo esto, querida iglesia, involucra edificar los muros. Todo esto es cumplir el propósito de Dios.
¿cómo iniciamos? Cada uno de nosotros estamos yendo detrás de lo que Dios trazó, pero ¿cómo iniciaste? Si hay algo para resolver, si hay algo que en el inicio no se resolvió y quedó en el camino, hoy es tiempo de poder venir a Él y decir, Señor, te necesito. Señor, empecé mal. Señor, ayúdame a reiniciar de la manera correcta. Si paraste a la mitad, porque te desanimaste en un ataque del enemigo. El enemigo, iglesia, solamente amenazó al pueblo. No tiró una sola lanza. Porque cuando vio que el pueblo se armó y lo resistía, no se animó a pelear porque sabía que no podía. Pero sí podía atemorizar para que dejaran de construir. Y es lo que hace el enemigo con tu vida. Te atemoriza, te intimida, te desgasta, te saca el aliento para que no puedas seguir construyendo. Pero qué bueno, cuando a ese ataque del enemigo le respondo con oración y nuevamente el ánimo viene sobre mi vida y ya no solamente oro, no solamente trabajo, sino que soy vigilante en los muros. Y luego me uno al cuerpo de Cristo y juntos con el cuerpo peleamos la batalla. Junto con el cuerpo soy fortalecido. Ninguno representa a Cristo como una unidad. Lo representamos como cuerpo. Que realmente esto pueda estar presente en nuestras vidas. Si sos indiferente al cuerpo de Cristo, entendé que tu éxito, el alcanzar tu propósito, depende de tu unidad con el cuerpo. Si te desmoralizaste y llegaste hasta la mitad, vamos de nuevo, querida iglesia, manos a la obra. Juntos lo vamos a hacer. Si empezamos mal, Cristo tiene el poder para dar vuelta a todo y hacer un nuevo inicio en la perfecta voluntad de Él. ¿Vamos a construir juntos? ¿Vamos al propósito de Dios? Te invito a que te pongas de pie. Cerramos nuestros ojos.